y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así hasta el versículo 11. Un versículo más, el 12. Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Yo soy surcoreano, yo nací en Corea del Sur. Yo nací en cuna cristiana desde pequeño. Yo cuando ya tuve conciencia, ya estaba en la iglesia. Cuando yo cumplí 5 años de edad, en ese tiempo mis padres eran evangelistas, una iglesia allá en Corea. Entonces, cuando yo cumplí 5 años de edad, de repente nos enviaron, ¿verdad? Obviamente por el llamado de Dios, ¿no? Por parte de mi padre, no mi madre tanto, pero mi padre, ¿verdad? Siempre tuve ese deseo de ser misionero. Pero el problema fue que no sabía ni siquiera el idioma de ese país, no sabía ni siquiera la cultura de ese país, sino que con la fe así se lanzó directo, ¿no? Y fuimos a México. ¿Hay mexicanos acá? Eso, siempre debe haber 3 o 2, siempre debe haber. Estando yo en México, estuve viviendo 8 años y medio, ese es total, 8 años y medio. En la Ciudad de México no teníamos todavía iglesia establecida, ¿sí? Entonces para nosotros era difícil, obviamente, ¿no? Porque no había iglesia, era como comenzar de cero todo, ¿no? Uno puede comenzar de cero, pero bueno, entendiendo el idioma por lo menos, ¿no? Nosotros ni siquiera entendíamos el idioma, ¿no? Entonces comenzamos así, ¿no? De cero a cero. Y me acuerdo que los primeros años eran muy complicados, ¿no? Yo pienso que casi al principio hasta el final fue muy complicado, pero los primeros años eran muy complicados. Ahora la cultura cambió, la educación también ha cambiado, ¿cierto? Ya no hay tanto racismo, discriminación. Ya hay alguno de acá que no conozca algo de Corea del Sur. ¿Que no conozca? Que no conozca algo de Corea del Sur. ¿No? Todos. Celulares Samsung, LG, Kia, Hyundai, ¿qué más? ¿Sí? El K-pop, el K-drama, ya con eso ya lo aprendí, ¿no? Ya todos han usado eso, ya todos han visto eso. Sí. Eso viene de Corea. Tiene un gran crecimiento económico Corea. Ahora ya todos conocen. Yo cuando voy a la calle me saludan hasta el coreano, ya me sorprendo, ¿no? Antes era, ¿no? Cachichen me decían, ¿no? Cachichen. Chino. Parece, pero yo soy coreano. Es todo lo mismo, ¿no? Y para ellos no existe coreano, japonés, para ellos están los chinos, ¿no? Y ahora es totalmente diferente, ya cambió totalmente, la educación ya es totalmente diferente. En ese momento habíamos pasado por muchas dificultades en nuestra vida, ¿no? En mi familia especialmente, porque vivíamos de una manera, yo a mi vista, como niño de 6, 7 años, ¿verdad? Yo cuando veía la vida que llevábamos nosotros, sinceramente era un poco miserable, ¿verdad? No teníamos casi para comer a veces, no podíamos comprar lo que deseábamos, o comprábamos, ustedes saben, el papel higiénico más duro, más barato, los tacos no sabemos si eran de caballo, no sé, eran más duros que la goma, ¿sí?
cosas así, cosas que realmente uno, aunque quiera tener, no puede tenerlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en un año, 4 veces nos tuvimos que mudar de casa y de escuela también, porque no teníamos para pagar la renta en ese momento. Entonces, de la misión, nuestra misión está en Corea del Sur, la principal, nos enviaban un apoyo, pero ese apoyo servía por lo menos para pagar la renta. Y me acuerdo, hoy ya no es como hoy en día, ¿no? Sacas tu celular y, ya te voy a enviar tanto y ya se envió, ¿no? Incluso internacional uno ya puede enviar rápidamente el dinero, ya puede saber en qué horario, cuándo va a llegar, ya todo sale. En ese momento no, yo estaba hablando de 2001, 2002. Entonces todos los días teníamos que ir al banco a verificar si había llegado el dinero o no. Aunque mi familia es cristiana, mis padres son pastores, ¿verdad? Yo soy cristiano también. Amén. Pero hay veces que nosotros sí hablamos de la fe, ¿no? Hablamos de la fe. Pero cuando viene una dificultad tan grande en nuestra vida, ¿no? Ahí se ve de verdad qué fe tenemos. ¿Cuál es la fe que tenemos? Porque de fe es muy general hablar de fe. La fe, yo creo en la fe, sí, yo tengo fe. Pero si le pregunto, ¿fe de qué? Ahí ya dudan, ¿no? ¿Qué fe de qué de verdad? ¿No? Eso es muy importante. La fe más grande, ¿qué es la fe más grande? Sobre eso yo les quería hablar el día de hoy. Amén. Pasamos por muchas dificultades, ¿sí? Hay veces que yo agradezco a los mexicanos, de verdad, de corazón, ¿no? Porque cuando nosotros no tenemos qué comer, me acuerdo que vivía como si fuera la vecindad de Chavo, ¿sí? En un mismo vecindario, varias casas, ¿no? Entonces, aunque ellos no se congregaban en nuestra iglesia, porque ni español sabíamos, ¿no? Entonces, pero siempre ellos traían algo para que comamos, mi hermana y yo, ¿no? Mi hermana de 3 años mayor que yo. Y mis padres salían todos los días a predicar, todos los días. Ahora me preguntarán, ¿cómo? Si no saben español. Ellos iban, mi papá sabía un poquito de inglés, entonces ponían una hoja, escribía primero en inglés todo lo que él quería decir a la persona que se va a encontrar, evangelizar, escribía todo. Y hay un hermano que sabía inglés español, entonces iba con el hermano, por favor, tradúzcame. Ni siquiera la traducción, escríbame la pronunciación. Entonces le escribía todo la pronunciación. Entonces con esa hojita salía todos los días a evangelizar. Ya sea caminando al parque, a la salida de los hospitales, en donde sea. En realidad, claro, era leer lo que decía en la hoja, ¿no? Entonces, si la persona le preguntaba, ¿tenía alguna duda y le preguntaba algo? Ya no sabía qué contestarle. Entonces le decía, ¿cómo venir acá, ¿no? Y mostrarle la dirección de la casa de la iglesia, acá, ¿no? Y así comenzó, ¿no? Así comenzamos muchos años. Y hay un tiempo donde de verdad estábamos muy mal, ¿no? En el sentido de que, claro, uno anuncia el evangelio y piensa que todo le va a ir bien, excelente le va a ir bien, ¿no? Pero a veces Dios pone dificultades, pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Mi familia, ¿no? También pasó por esa etapa bien difícil, que un día mi padre me estaba llevando de la mano, y íbamos al banco para ver si había llegado el dinero o no. ¿Sí? Y de una me soltó la mano, dijo, ¿sabes qué? Dice, no vamos a recibir más dinero de nadie. Si Dios está muerto, entonces que nos entierren muerto acá, en México. Pero si Dios está vivo, entonces Dios va a trabajar en nuestra familia. Regresamos para casa. Yo no entendía, yo tenía 8 años, 9 años, yo no entendía, ¿no? Yo pensé que mi papá se estaba volviendo un poquito loco, ¿no? ¿Qué? No va a aceptar otra vez nos tenemos que mudar, no voy a poder comprar los juguetes que yo quiero. Entonces yo no entendía ese momento. Ahora sí puedo entenderlo, en ese tiempo no entendía. Entonces él llamó a Corea, a la sede principal, dijo, yo quisiera que no me envíen más dinero, yo quiero vivir por la fe. Dice que mi papá después dice que se arrepintió un poco, pero ya le tomó la decisión. Entonces
desde ese momento, ¿saben qué pasó? A ver, adivinen qué pasó. En ese momento. Comenzó a moverse todo. El poder de Dios. Eso es lo que espera uno, ¿no? Que fluya todo, ¿no? Pero que no. le vaya excelente. Ay, que gloria al Señor, ¿no? Pero ¿saben qué? Hubieron 10 veces más dificultades. 10 veces más. ¿no? No me van a creer, pero yo cuando tenía 6, 7 años, éramos 7 jóvenes, ¿no? Dijimos, vamos a comprar un vehículo, ¿sí? de la iglesia, ¿no? Porque justamente antes mis padres salían con una moto, le regalaron una moto, con esa moto él salía a predicar, ¿no? En diferentes partes, y un día se accidentó. Entonces un coche le pasó por así, encima de la cabeza, pero como tenía el casco, no sé, de milagro se salvó, ¿no? Y Dios lo cuidó. Entonces solamente se le rompió la clavícula, pero dice que él fue al médico así todo así, con dolor. Fue al médico, dice que sintió agradecimiento, dice. ¿Por qué? Dice que enfrente mío, dice, hay una fila larga, uno balaceado, uno con sangre en la cabeza, y él mirándose que no tiene ni siquiera sangre, dice que fue regresado agradecido, ¿no? Otra vez a la casa. No estaba vivo, Entonces, después de eso dijimos, no, entre todos, en 3 meses vamos a buscar dinero para comprar, aunque sea un vehículo. Entonces, yo tenía 6, 7 años. ¿Hay alguien que tiene 6 o 7 años? ¿Ahí? ¿Yo? 6, 7 años, y me acuerdo que salimos todos los días a vender. El kimbap es un sushi coreano. ¿Sí? Sushi coreano. Por las mañanas y por las noches salíamos a vender pan dulce mexicano. Está el panadero, ¿verdad? Y todos los días salíamos con un objetivo, que era comprar el vehículo de la iglesia. ¿Y saben qué? En 3 meses pudimos completar el vehículo, comprarlo. Pero a veces así es Dios, da duro, ¿no? Al final, ¿qué pasó? ¿No? Un día antes de vender ya lo habíamos usado por un largo tiempo y después ya se iba a vender, pero un ladrón vino y lo iba a secuestrar a mi padre primero. Dijo, entra, ¿no? Dice que ahí se quedó parado, congelado. Se acuerda de la película de Bruce Lee, pero dice que no, se acordó que era pastor. Entonces, bueno, entra, ¿no? Nada, se quedó quieto. Entonces dame las llaves, y se lo llevó. Entonces perdimos. ¿Se llevó el carro? Perdimos el carro. Nos tuvimos que mudar también, perdimos la casa. Entonces, pasaron miles de cosas. Pero saben, después Dios realmente, cuando uno guarda la palabra en su corazón, guarda la fe en su corazón. Mi padre siempre recordaba Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como yo veía la circunstancia, nos faltaba todo. Pero es totalmente diferente. Lo que hay que saber siempre en nuestras vidas es que la palabra dice siempre una cosa y nuestro pensamiento siempre dice otra cosa. La palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y sí me falta, ¿verdad? Me falta todo, ¿no? Pero mi padre siempre guarda esa promesa, y con esa promesa él siempre siguió adelante. Y ¿saben? Después Dios ordenaba cada cosa en nuestra vida, en mi familia. Nos dio un edificio nuevo, una casa casi regalada, un vehículo nos regalaron, automático en esos tiempos, que era wow, ¿no? Automático, con quemacoco, ¿no? Entonces, y cuando esa es la vida del misionero a veces, ¿no? Cuando uno dice, ya está bueno, ya está. Ahí dice Dios, no, acá no. Nos enviaron a Argentina, a Buenos Aires. Y yo viví en Buenos Aires durante 11 años. Mis padres siguen allá, ministrando, pastoreando, allá en Buenos Aires. Yo le invité al pastor, si quiere pasar por ahí, va a tener que pasar por ahí porque si todos los que van al aeropuerto internacional siempre pasan por ese lugar, la iglesia, siempre, todos los hermanos están invitados. Ya está, ¿verdad? En castellano, ¿sí? Ahora, bueno, no voy a poder contar todo, pero lo que a mí en especial, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo lo voy a comentar cómo yo conocí a Cristo, ¿no? En mi corazón. Porque uno puede ir a la iglesia, uno puede escuchar la palabra, uno puede estar adorando 5 horas, llorando 6 horas y todo lo que sea, pero si en su corazón no se ha encontrado
con Dios, ¿sí? Todo es en vano. Todo es en vano. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo yo me puedo encontrar con Dios? ¿De qué manera? Porque yo oro 10 horas, porque yo derramo las lágrimas 20 horas, porque yo adoro, yo participo en la iglesia 20, 40 años, yo puedo encontrarme con la palabra de Dios. Yo no sé ustedes cómo se sientan, pero en mi casa, yo cuando era pequeño, obviamente era hijo de pastor, ¿no? Era hijo de pastor. Pero yo cuando era pequeño, ¿sí? Como yo les dije, faltaban muchas cosas, ¿verdad? Entonces, al no tener muchas cosas que yo quiero tener, ¿uno qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a hacer? ¿Sí? Empieza a robar, ¿verdad? Sí, a poquito, a robar. En mi caso, yo por fuera, yo aparentaba siempre que estaba bien, ¿no? Hijo de pastor, ejemplar, escuchaba. Pero en el fondo de mi corazón, ¿sí? Yo les digo esto con confianza, ¿no? En el fondo de mi corazón, yo estaba sufriendo por mi pecado. Yo sabía que en fondo mío, yo estaba sucio, ¿no? Pero por fuera, soy hijo de pastor, estoy acá en la iglesia, estoy sirviendo, escuchando. Pero yo sabía perfectamente, ¿no? Que en mí yo tenía pecado. Y sí, yo, aunque no quería, empezaba a robar, a poquito, ¿no? Me acuerdo que, los mexicanos saben, ahora dicen los nitos de eso, ¿no? Antes eran los negritos, los de Bimbo. ¿Sí? Había unos juguetitos, los holocums, así, juguetitos que tenían olor. Salió una caricatura, ¿no? Entonces, a mí me gustaba eso. Entonces, yo ¿qué hacía? Empezaba a robar esos juguetitos, ¿no? Yo porque no tenía para comprar lo que otros niños tenían, entonces empezaba a robar, ¿no? Pero por fuera, pues siempre me aparentaba, del pastor, ejemplar, pero en mi corazón estaba sufriendo mucho por el tema del pecado. Creo que ese es uno de los temas más importantes que en realidad muchas iglesias no los tocan a veces, pero es muy importante saber realmente qué es el pecado delante de Dios. Entonces en mi corazón yo tenía mucho sufrimiento en esa parte. Aunque era pequeño, yo sabía que yo no era así como otros me veían a mí. Por mí, entro, era bien sucio, ¿no? Entonces, un día una maestra de culto dominical de niños me llamó, y bueno, todos saben que yo soy hijo de pastor, entonces uno pensaría que siendo hijo de pastor ya está como reseteando todo a la perfección, ¿no? Entonces, yo siempre decía, sí, yo soy salvo, no tengo pecado, yo soy salvo. Y la maestra me preguntó sinceramente, ¿no? Oye, Alejandro, ¿tú tienes pecado? ¿No? Y yo ahí no sé por qué, pero le dije la verdad. Dije, sí tengo pecado, ¿no? ¿Tú sabes que con pecado tú no puedes entrar al reino de los cielos? Sí, lo sé también. Entonces, yo me acuerdo mucho de esta maestra, ¿no? Que empezó a explicar cada detalle acerca de la salvación. Ese es un punto bien importante, ¿no? No sé ustedes cómo se sientan el día de hoy, ¿no? No sé, ¿alguno de ustedes piensa que es pecador o pecadora? ¿Pecadora? Sí. Yo también, en mi corazón yo soy pecador, no sé cuánto, más de 110%, ¿no? Yo soy bien pecador, recontra pecador, ¿no? Pero esta maestra me habló sobre San Juan capítulo 8, sobre esta mujer adúltera. Esta mujer adúltera, cuando fue atrapada en el acto mismo de adulterio, ¿por qué ella fue atrapada? Porque según la ley de Moisés, ¿qué pasa en la ley de Moisés? ¿No? Hay una ley, ¿verdad? Que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí, los mandamientos. En total, ¿cuántos mandamientos son? ¿Ustedes saben? 10 son los representativos, en total son 613 mandamientos. A ver, de los que está acá, ¿quién puede cumplir los 613 mandamientos? Levante su pie. No podemos Okay. con 10. 10. Imagínate, con 10. 10 nos queda grande. 7, 6, yo no sé cuántos, ¿no? Pero ya cuando la maestra a mí me habló sobre la ley, dije,
si yo no puedo cumplirlos, ni siquiera